bienvenidos una vez más a nuestras charlas de educación continua con Akinpech. Yo soy Joana Campolargo y hoy les voy a hablar del manejo clínico de las mordidas abiertas. Como bien sabemos, diferentes caminos nos llevan a Roma y hay diferentes alternativas de tratamiento de acuerdo a lo que el paciente presente. La ortodoncia no es una receta de cocina donde vamos a seguir pasos. Todo va a depender de lo que el paciente presente. Teniendo esto en cuenta, pues la mordida abierta lo podemos definir como una alteración facial donde tenemos dificultad o se imposibilita cerrar los dientes. Como consecuencia, vamos a tener alteraciones del habla. Son esos pacientes que hablan con muchas eses, así, sí, sí, y en muchas ocasiones se le dificulta a uno entender lo que dice. Nos puede traer como consecuencia también trastorno en la articulación cuando el paciente trata de mover mucho la mandíbula para tratar de embonar y pues es imposible. Tenemos problemas respiratorios, dado que el paciente al no cerrar la boca, sobre todo en los niños y permanecen por muchos años con la boca abierta, podemos tener hipertrofia de amígdalas. En muchas ocasiones no se sabe qué es lo que presenta, le operan las amígdalas, están todo el tiempo con el otorrino, es simplemente que no puede cerrar la boca. Entonces, nos puede traer como consecuencia problemas respiratorios, dificultad para el comer y masticar, sobre todo esos pacientes que tienen la mordida abierta en anterior, que al momento de querer cortar los alimentos no pueden por la distancia que tienen. Y vamos a hablar de los tipos de mordida abierta. Es la anterior, que es cuando los incisivos no hacen contacto. La posterior, cuando no tenemos contactos en premolares y molares. Y las mordidas laterales, que están ubicadas más hacia los incisivos laterales premolares. Puede que tengamos contacto en molar y en incisivos, pero en la zona de premolares y caninos no tenemos contacto. ¿Qué lo puede causar? El uso prolongado del chupón o de la succión del dedo. De hecho, hoy en día existen chupones ortodónticos para evitar que si se genera el hábito de el uso prolongado del chupón, nos traiga mordida abierta anterior, mordida cruzada posterior. También es súper importante tratar de educar a los padres cuando el niño para dormir tiene que succionarse el pulgar o el índice. En muchas ocasiones también tienen el hábito que yo llamo del trapito, que tienen una cobija o algo que utilizan para alarse los dientes. Eso de verdad hay que erradicar. La deglución atípica, que empujamos la lengua, es muy común que nos genere una mordida abierta. Los trastornos en la articulación, como lo dije, muchas veces tienen dolor en la articulación y mueven la mandíbula para tratar de posicionar y también nos causa una mordida abierta, sobre todo porque el paciente también genera el hábito de meter la lengua. Cuando tenemos un problema esquelético, que esto simplemente es debido a un patrón de crecimiento, y es un patrón de crecimiento vertical, es algo que en muchas ocasiones es genético, y si no se trata a tiempo, termina siendo necesario realizar una cirugía ortognática. También tenemos la iatrogenia. Y este caso, pues a mí me llegó, es un paciente clase 3, en donde el doctor que lo estaba atendiendo quiso hacer una combinación de técnicas, aunque en realidad para mí es más un tema de desconocimiento. Hizo estos dobleces, estas ansias inadecuadas, y fíjense la mordida abierta en posterior como la tenéis. Impresionante, este paciente ni siquiera podía masticar. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento? Es súper importante entender que el tratamiento en pacientes en crecimiento va a ser totalmente diferente que el tratamiento en adultos o cuando ha finalizado su crecimiento por completo. Vamos a tener la terapia miofuncional. Este es ideal en niños porque desde pequeños estamos corrigiendo el hábito, bien sea de meter la lengua, porque empezaron, digamos, con el hábito de deglución atípica, empezaron a meter la lengua, se generó esta mordida abierta. Nos ayudamos muchísimo con esta terapia miofuncional y pueden ayudarse a desarrollar de una mejor manera los maxilares y evitar las clase 2, por ejemplo, que es muy común en los pacientes que
son respiradores bucales. También está indicado en adultos, pero en adultos es más un complemento al tratamiento de ortodoncia cuando nosotros vamos a cerrar esa mordida. Nos ayuda a erradicar el hábito, que siempre es súper importante erradicar el hábito. Siempre que un paciente tiene mordida abierta, el común denominador es erradicar el hábito, porque si no lo erradicamos, lo que va a suceder es que al retirar el tratamiento, nuevamente vuelve a abrir la mordida. La ortodoncia, que puede ser convencional, puede ser autoligado, pero la ortodoncia como tal está indicada para los pacientes que ya han completado su pico de crecimiento. La cirugía ortognática, como les mencioné, ya son casos más severos en donde su problema es esqueletal y su solución definitivamente es moviendo los maxilares con una cirugía. Vamos a tener los auxiliares del tratamiento, que esto es súper importante. Yo lo amo y los uso en todas las mordidas abiertas, que son los elásticos. Bien sea en caja o una vez que ya lo cierro para corregir la línea media, para descruzar mordidas, en fin. Tenemos los recordatorios linguales. Estos recordatorios se los puedes conseguir preformados, pero en lo particular me gusta mucho hacerlos con resina. Yo utilizo un alambre muy delgado, puede ser un 0,12 de acero o podemos utilizar un alambre rectangular y quitarle las aristas para que quede muy delgado y se coloca la resina y hacemos como una V con el arquito y se lo ponemos. Eso, de verdad, esos piquetitos van a ser geniales para que el paciente recuerde que la lengua no debe ir allí. Los microtornillos, en el caso que tengamos que intruir el sector posterior para poder cerrar la mordida en anterior, son de bastante utilidad. La rejilla lingual. Esta rejilla de verdad que, uy, es una tortura, pero en muchas ocasiones, por el paciente como tal, la tenemos que utilizar. Entonces, esto es uno de los auxiliares que ustedes pueden tener en cuenta de acuerdo al caso, que es lo que vamos a usar. Y pues, vamos a ver los casos clínicos. Este caso clínico, esta paciente tenía una mordida abierta anterior increíble. Es ese caso que no puede cortar los alimentos, que se siente frustrada por ello, y una mordida cruzada en posterior. Es una paciente de extracciones, le coloqué un arco lingual para poder tener anclaje y llevarlo hacia atrás, porque es una paciente clase 3, y definitivamente tenía que primero descruzar, como vemos acá. Esto fue el inicio del tratamiento. Y abajo tenemos ya un progreso cuando una vez que ya descrucé la mordida, estoy tratando de lograr lo que son las líneas medias. Acá tenemos un progreso en lateral izquierdo y de frente. Acá tenemos cómo culminó la paciente. Sí fue un tema su higiene, pero bueno, ahí la llevo. Así está ahora. Fíjense que es muy importante que un paciente con mordida abierta, al sonreír, de verdad que no está muy conforme y trata más bien de cerrar. Yo siempre le pido a los pacientes cuando se tomen la foto de frente que sonrían, que muestren los dientes lo más que pueden, para posteriormente sentir esa satisfacción cuando se pueden ver esta comparación. O sea, que pueden tener esta comparación, esta sonrisa. Aquí para nada. Obviamente, este caso de esta paciente siempre tendía a meter la lengua, por lo que en el retiro, siempre, durante el tratamiento, coloqué el MyoBreath for Braces y al retiro también coloqué MyoBreath para poder continuar con esta terapia miofuncional y poder corregirla, porque aunque no lo crean, que si cerramos la mordida, siempre les queda algo de hábito. Entonces, tengo que corroborar que los objetivos que logré realmente persistan. Vamos a tener este caso. Este caso, como pueden ver, es simple de deglución atípica. ¿Cómo nos damos cuenta? Fíjense cómo están los incisivos inferiores, están separados, y esto lo que me denota es que el paciente mete la lengua. Desde un principio le dije, tu caso es bastante sencillo, porque es sencillo. De hecho, este caso no me tomó ni un año. Fíjense aquí cómo tenemos los contactos prematuros en el lateral, que no me permite tampoco, no me ayuda a cerrar la mordida. Indudablemente necesitamos el tratamiento de ortodoncia para poder, al
pues, poder alinear, poder llegar a tener en buena posición los dientes, pero sí le dije, le hablé de los piquetes. Le dije, vamos a ponerte unos recordatorios. Me dijo, no, yo prometo que voy a usar las elásticas. Lo juro, le mostré fotos, creo que se espantó y de verdad que los resultados fueron buenísimos. Vean acá al paciente con sus elásticas. Aquí es el día 1 del tratamiento de ortodoncia, aquí 90 días después. Vean qué hermoso. Fíjense que el borde incisal del 21, ¿cómo está? Y le hizo una ligera meloplastía y así quedó, posterior al tratamiento. Excelente paciente. Y por eso es que les digo, dependiendo del paciente y las características que presente, es cómo vamos a manejar el caso. Por eso esta plática. Fíjense que este caso en particular es una mordida abierta que ya me llegó tratada. Estas fotos iniciales me las facilitó la paciente. Ella llegó con tratamiento de ortodoncia. Acá, lamentablemente, no se aprecia, pero tenemos el segundo molar en muy mala posición. Y vean ahora. Esta fue la radiografía inicial. Le colocamos un brazo de poder. Acá está el nombre del doctor que me la refirió. Ella se mudó de país y por eso me la refirieron. Y fíjense cómo pudimos verticalizarlo y ya van a ver cómo está. Aquí, ¿qué pasa? Fíjense, cuando nosotros estamos verticalizando, la mordida se va a abrir más. Nosotros alineamos, la mordida se abre más, la paciente, increíble el tema de la lengua. Su deglución atípica es bárbara. Vean cómo tiene separados los incisivos inferiores. Entonces, por eso le digo, dependiendo del caso, es lo que nosotros vamos a hacer. En este caso, la paciente igual, utilicé MyoBrace, tanto durante el tratamiento como a la hora de la retención. Y en ella en particular me ocurrieron muchas cosas. Posteriormente se cruzó la mordida. Fíjense, utilizamos diferentes tipos de elásticas. Fue muy colaboradora, la verdad, tanto con el MyoBrace como con las elásticas, dándome estos resultados. Vean, de verdad que quedó bastante hermosa. Fíjense la comparativa, como ella llegó, vean aquí la mordida, como la teníamos mordida cruzada, posteriormente tuvo un poco de mordida telescópica. Sí fue mucha biomecánica la que utilizamos y la cooperación del paciente es impresionante. Ahí es donde ustedes miden, si el paciente es cooperador, ¿qué camino vamos a seguir? Aquí les muestro este caso donde les hablo de las iatrogenias que pueden generar mordida abierta. Este paciente, ¿verdad? Con esta serie de dobleces, fatal, no era el tratamiento adecuado, se le hicieron extracciones, se retiró este tratamiento y ahora aún no lo he terminado, solamente lo traje como para que vean que un caso mal manejado, entre otras cosas, puede generar mordida abierta. Este paciente tenía dolor en la articulación, no podía masticar. Veamos el progreso del caso a tan solo 3 meses. Acá van las cadenas, porque como les indiqué es de extracción, a los 8 meses, a los 9 meses y al año. Todavía faltan muchos detalles por corregir, pero de verdad que el cambio a los 3 meses fue impresionante, que pudiera por lo menos masticar al retirar ese tratamiento y esos dobleces inadecuados, ya por sí solo, indudablemente con ayuda de la ortodoncia, pero ya por sí solo el cambio fue maravilloso. O sea, con solo colocar una secuencia de arcos, a los 3 meses ya el paciente podía masticar. Ahora bien, hablemos de aquellos pacientes que no son cooperadores. Y muchas veces nos vamos a lo que es la parte de la adolescencia. Esta paciente es cero cooperadora, fíjense dónde tiene los caninos. Y pues en este caso en particular dije, vamos a utilizar rejilla. No me gusta, de verdad, no me encanta, pero la paciente honestamente no colaboraba con nada. Le coloqué unos botones en los caninos para poder bajarlos un poco y posteriormente bondearlos. Vean aquí la discrepancia en los milímetros que tenemos en la mordida abierta, es bastante.
y cero cooperadora, la lengua, Dios mío, hablaba y yo le digo que hablaba tipizape. Todo el tiempo para hablar es complicado, muy complicado. Entonces me fui por la opción de la rejilla. No fue un tratamiento muy ameno, pero los resultados de verdad fueron bastante buenos. Indudablemente, como les digo, el uso de elásticas, siempre, 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 una mordida abierta, el uso de elástica es determinante. Fíjense el progreso como está. Y aquí vemos sus fotografías finales. Y algo que les quiero mostrar es, fíjense cómo mordía. Si ustedes las ven, de verdad, muy linda, pero tiene algo, o sea, le cambió el rostro, pero radical, de esta mordida a poder cerrar la boca. Este caso, a pesar de lo difícil que fue, no fue un tratamiento largo, por eso me decidí por la rejilla y no por una terapia miofuncional, porque la rejilla está cementada. Quiera o no, va a ser una traba mecánica que va a tener ahí. En cambio, con el MyoBrace, yo necesito de la cooperación del paciente, que lo utilice, y la paciente no era cooperadora. Por eso me fui por la rejilla. Realmente muy poco lo uso. Evito usarla, trato de platicar con el paciente, pero es como les digo, cada paciente tiene que llevar su tratamiento y diferentes caminos nos llevan a Roma. Aquí tenemos la comparativa de los movimientos de frente. Fíjense la cantidad de movimientos que se le hizo, porque no tenía ni siquiera presente en la arcada dental los caninos. Vamos a ver la lateral derecha. Vean todo lo que cerramos en este caso. De verdad que es bueno que utilizamos rejilla. Y ahora del lado izquierdo. Sí fue un caso en donde ya cuando la mordida estaba cerrada y la paciente se vio los cambios y que ya dejaba ese siseo, por fin me colaboró. Pero para llegar a ese punto me costó bastante. Este es un caso en donde también es un adolescente, pero bastante cooperador. Era un paciente que le daba indicaciones y sí las seguía, por lo cual me fui solo a los recordatorios linguales. Y fíjense la secuencia de movimientos, cómo cerramos, cómo llegó, cómo cerramos. Un caso bastante sencillo que me tomó tan solo un año. Fíjense en la lateral, súper importante el manejo de elásticas, fue determinante. Vean cómo estaba y cómo culminaba. Fíjense en la sonrisa. Esta mordida abierta de verdad que no es tan crítica, para nada. O sea, es una mordida leve y el paciente bastante cooperador. Ahora bien, hablemos de la retención. Es súper importante, independientemente de lo que nosotros hayamos decidido o por la biomecánica que nos hayamos decidido emplear, las alternativas que hayamos utilizado para poder cerrar esta mordida y todo. Es muy importante tener una muy buena retención. Siempre, siempre cuando el paciente es adulto voy a colocar retenedor fijo. En el caso de mordidas abiertas, trato de tener más control y utilizo circunferenciales. Adicional a esto, utilizo la perla de Tucat en los circunferenciales. Esto para que el paciente juegue con la perla de Tucat y sepa que no debe meter la lengua. Y, por si fuera poco, también utilizo el MyoBrace, pero para utilizar el MyoBrace, como me relaja los músculos, tiende a separar un poco los dientes, por lo cual al momento de utilizar el MyoBrace, sí o sí, siempre indico los retenedores termoplásticos, utilizo acetato 040 a la par del MyoBrace para la retención. Entonces, con esto garantizamos, si el paciente lo utiliza, que en efecto vamos a mantener los resultados obtenidos. Acá les muestro cómo hacía la paciente con su perla de Tucat. Vean. Esto es manera de que la paciente sepa que no puede estar metiendo la lengua y la perlita al cerrar ya sabe que la va a contener abajo para que no la meta hacia adelante.
Y pues bien, esto ha sido todo por hoy, nuestra plática de mordida abierta. Espero que les haya gustado. Escucho sus comentarios, sus sugerencias. Si quieren que hablemos de alguna otra plática, acá les dejo mis redes sociales. Y pues nos vemos pronto en una nueva charla. Soy Joana Campolargo. Bye.